Saludos nuevamente acá en Última Palabra. Hoy continuamos con la entrevista exclusiva al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica. Lo vamos a estar discutiendo junto al exsecretario de Hacienda, Francisco Párez, junto al exlegislador y presidente de la Comisión de Hacienda, Gobierno y Promesa, Jesús Santa. Además, va a estar con nosotros conversando sobre estos temas el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera. Veremos quién tiene la última palabra. Ya está con nosotros Francisco Párez, exsecretario de Hacienda. Saludos, Francisco. Saludos, gracias por la oportunidad. Vamos para otro round de esta entrevista exclusiva al director ejecutivo de la Junta. ¿Está mejor que Netflix? Pues claro que sí, a la gente le encanta, Bueno, estuvimos desde ayer conversando con el director ejecutivo de la Junta. Ya ayer discutimos una serie de temas. Hoy particularmente vamos a entrar en lo que es desarrollo económico y la evaluación de contratos que hace la Junta de Control Fiscal. Quiero que escuches las expresiones que hizo Robert Mujica con respecto al desarrollo económico en Puerto Rico. Adelante. However, where Puerto Rico is the outlier is the federal funds as a percentage of the GNP. And that's 20%, and that's much higher. That just means not that the budget is reliant on federal funds, but the economy of Puerto Rico is reliant on federal funds. And that goes to your question. If those funds run out and they don't come through, the economy then is going to decline, and what are we doing about that? The first thing that the board is focused on is you cannot grow if 30 cents out of every dollar that you raise is going to debt. You cannot grow if the pension funds are bankrupt. You cannot grow if your budget's in deficit. So we needed to address those issues first. However, now is the time to see how do you grow the economy? What's underneath that? Some of that is nothing you can control outside of Puerto Rico, but some of it are things that you can control. For example, it's difficult to do business in Puerto Rico. Ask anyone that does business in Puerto Rico. Why? Permitting reforms. Everyone's been talking about permitting reforms. It's a good word. Everyone talks about it, but nothing ever happens. Contracts in Puerto Rico. If you have a contract in Puerto Rico, it's good for those who have a contract. For those who don't, it's harder. They don't feel like you have market competition, that it's a fair marketplace. That's not good for people to invest in Puerto Rico if you feel that it is not fair. Fiscal discipline is part of economic development. You can't have economic development if you don't have a government that's responsible. You can't have economic development if an energy system doesn't work. So we are very much invested on making sure that PREPA gets out of bankruptcy in an affordable way, because you can't have economic development if the energy system isn't working. And the tax system it's not really that fair. Because we give businesses 4% tax incentives, and then other businesses pay 30%. And if you try to figure out why, I don't think anyone knows. Bueno, el director de la Junta ahí aborda un sinnúmero de temas. Él habla de la reforma de permisos, él habla de que si no hay competencia en la contratación en Puerto Rico, no va a haber personas que quieran invertir aquí porque no lo van a ver como un lugar justo. Habla de la red energética, habla del sistema contributivo, compara las tasas de 4% para algunos versus 30% para otros, y nos dice que Puerto Rico no tiene forma de desarrollarse si tiene que seguir pagando una deuda, y también si va a continuar con un presupuesto en déficit. No, y cualquiera diría que la Junta llegó ayer. Llevan desde el 2016 en implementación y desde el 2017 ejerciendo todas sus facultades. Tienen un grado de responsabilidad bien amplio en lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico en los pasados 10 años. Han sido protagonistas en lo que ha sido el desarrollo y la administración pública en Puerto Rico, y uno de los primeros responsables. Decir que se está fracasando en todos esos elementos, pues ciertamente es un reconocimiento también de ellos, de la incapacidad que han tenido de implementar políticas públicas, porque ese no es su trabajo, y en muchas instancias pues ha habido una cohesión o ha habido un intento de brincar esa verja, y ciertamente han fracasado grandemente. Y también obvia que han habido grandes desarrollos por los pasados 10 años. Y sobre la reforma contributiva, ¿quién es el principal enemigo? ¿Las tasas actuales o el aumento desmedido e irresponsable, particularmente por los pasados 3 años, en el gasto público?
Cuando hablas de aumentos desmedidos o irresponsables, es importante aclarar que la Junta, aparte de lo que está haciendo también, es revisando contratos sobre 10 millones de dólares. Y en cuanto a lo que ellos revisan en particular, quiero que escuchemos esta contestación que nos dio su director ejecutivo para que podamos entrar un poquito en lo que se está viendo. Adelante. ¿En qué áreas particulares ustedes entran de sus contratos? ¿Es meramente chequear si hubo un proceso competitivo o más allá de eso van sobre si el contrato es viable o no? Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos de contratos preocupantes. El contrato de los escáneres de los aeropuertos. Un contrato que se va a extender, o por lo menos quieren extenderlo ahora sin un RFP, que fue ese ejemplo que usted dio ahorita. Contratos que existieron, un proceso competitivo, pero años después se siguen extendiendo y ahora son mucho más costosos y no se hace un proceso competitivo. La pregunta es si ustedes entran en ese tipo de dinámicas. Y la otra es contratos que pues fue un proceso competitivo, el de generación que se acaba de otorgar. Se acaba de otorgar un contrato de generación temporera de 800 megavatios en verano. Estas empresas dicen que no tienen los equipos disponibles, que los tendrían que mandar a buscar. Entonces se está dando un contrato, sí, por una cantidad de kilovatios hora que fue competitiva en el proceso. Pero ¿hay alguien que entre a ver si esto realmente va a ser viable? Yeah, do not manage the specific details of the contracts. We limit our review to does it promote market competition, which relates to was there an RFP, was there a fair competitive process. So that is our review. We ask a lot of questions around that and we find things that are of issue there, but the review is limited to that. But there's nothing in the law that requires you to renew the contract after it's done. And I think that's the biggest problem that I see, and we probably need to address the issue of you did an RFP 1 year, but then you have to redo it after a couple of years. It cannot be one time, and then like you pointed out, in the ports or anywhere else, that the contract just continues forever. We won't let that happen. We're gonna require the contracts get re-competitively bid again. Bueno, no solamente es la evaluación de estos contratos, ahorita estábamos hablando en términos de política pública, la realidad es que la ley promesa no faculta a la Junta de Control Fiscal en entrar en temas de política pública. Sí, había unas áreas que estaban designadas para desarrollo económico, como este Task Force de Desarrollo Económico, que nunca realmente vimos mayores cosas, pero dentro de esta disciplina fiscal que la Junta dice necesitar que el gobierno consiga, tiene que haber... Nosotros sabemos que tiene que haber algún tipo de plan de desarrollo económico paralelo. Sí, y que no ha venido particularmente de la Junta. Y yo también reconozco que jamás hubo una definición de los servicios esenciales, que viene como parte de la responsabilidad del gobierno, particularmente del gobierno territorial, la rama ejecutiva. Al no haber esa definición, pues a veces veo que es un poco injusto decir la Junta no ha cumplido con su plan de desarrollo económico, pero por otra parte hay cosas que se pudieron haber hecho mejor y que se pueden hacer de una manera distinta. Sobre los contratos, mi experiencia en Hacienda fue otra. Ellos bastante que se metían y hubo ciertos aspectos y ciertas iniciativas que en el Departamento de Hacienda sí pudimos lograr, y muchas veces fue gracias a que decidieron no intervenir, como por ejemplo el proyecto Suri. Ellos estaban por el desfile en ese proyecto y en gran medida el éxito de Suri se dio porque la Junta no intervino, porque si se llega a colocar ese cuerpo burocrático con toda su concentración en ese proyecto, todavía estarían radicando las planillas a papel. ¿Crees que si la Junta no interviniese en la evaluación de contratos, conociendo, ¿verdad? Y esto no es un problema de la Junta, esto es un problema que hemos tenido por años, que se otorgan contratos de una manera bien rudimentaria con personas que tienen unas conexiones en el gobierno y a veces esos procesos competitivos sabemos que están plagados de influencias políticas? Que eso está malísimo y yo no objeto que la Junta intervenga, sino que lo haga de una manera efectiva y eficiente. Al ellos decir que solo se limitan su revisión en ciertos temas, eso no es cierto. El papel cabe lo que le pongan, y ahí en otras instancias donde ellos han excedido totalmente el alcance de su ley, pero aquí se paran frente al pueblo de Puerto Rico a decir no, que con los contratos yo no me meto en estos otros temas, cuando hay numerosas cartas que dicen todo lo contrario. Yo creo que ya debemos estar hablando más de cuál va a ser la mayor intervención de la Junta. Ya tenemos que estar hablando de su salida. Yo desearía ver ese mismo ahínco en que ellos clarifiquen cuáles van a ser las reglas de salida según la sección 209 de promesa, pero los ven más concentrados en esa intervención en el gobierno que estableciendo con transparencia
transparencia cuáles van a ser las reglas para la salida de ellos, y cada vez inventándose más reglas de manera verbal a lo loco. Y sobre esa salida voy a hablar más tarde. Gracias, Francisco. Voy a pasar ahora con el director de OGP para discutir estos temas, a ver cómo el gobierno lo está viendo. ¿Cómo está usted hablando? Saludos, Alessandra, muy bien. Bienvenido. Gracias. Placer tenerle aquí. Bueno, escuchó al director ejecutivo de la Junta. Él nos habla de que es imposible desarrollarnos económicamente si no hay primero un mercado de competencia justo en la parte contractual, si tenemos que pagar 30 centavos para la deuda, si no tenemos un fondo de pensiones que no esté en quiebra. ¿Qué está trabajando el gobierno en estos momentos para cada una de esas partidas que son necesarias? Mira, Alessandra, la realidad también es que el presupuesto del Fondo General, yo me atrevería a decir que más del 30 o 40% va destinado a esos pagos, a pago de deuda, a reservas de emergencia, a reservas presupuestarias, y no necesariamente está destinado al gasto público que se hace mención para un gasto que vaya acorde al desarrollo económico. Yo creo que aunque hayamos salido del plan de ajuste de la deuda del Fondo General, realmente no hemos salido, como yo digo, ¿verdad? Porque tenemos una responsabilidad todavía de pagar todas estas obligaciones. De nuestra parte, yo creo que tenemos un compromiso para el presupuesto del 2027, que es el primer presupuesto que la gobernadora va a poder trabajar de inicio a fin, de reducir el presupuesto en las agencias, ¿verdad? Y poder entonces destinar las partidas a un desarrollo económico y a que se pueda cumplir con alguna reforma contributiva. Él habla de dos áreas específicas. Una tiene que ver con desarrollo económico, que ahí tendría que trabajar su contraparte Sebastián Negrón. La otra tiene que ver con la parte contributiva, que ahí tendríamos que ver cómo lo trabajaría Ángel Pantoja. Mi pregunta es, ¿usted está trabajando con ambos secretarios para que haya una reforma de permisos coherente que pueda hacer a Puerto Rico más competitivo, y a la misma vez con Ángel Pantoja para que empecemos a revisar la parte contributiva? Mira, la gobernadora creó una orden ejecutiva que crea un comité de elaboración de presupuesto interagencial, ¿verdad? Donde está incluido tanto el Departamento de Desarrollo Económico, pero el Departamento del Trabajo, el Secretario de Hacienda, y el propósito ese es que estemos todos alineados, ver cómo vamos a poder reducir el presupuesto, la utilización del presupuesto en la agencia para el 2027, y que podamos entonces implementar estas reformas contributivas. Director, no se me vaya, que ahora es que vienen las preguntas calientes en el segundo segmento. Ivanet, cuéntanos qué tenemos al regreso. Al regreso de la pausa, Robert Mujica respondió qué pasará con Luma, si se queda, si se va, si nos conviene, si no nos conviene, y qué panorama se espera con el sistema eléctrico. Además, muchos de ustedes se preguntan si la Junta se va o no se va. Tenemos la respuesta y te lo decimos cuando regresemos.